Hola a todos y todas. Esta es la primera clase de uso de Stata, en donde aprenderemos qué es Stata, para qué sirve y cuáles son algunas de las funcionalidades principales que van a salir en esta pantalla de inicio de Stata. Stata es un software estadístico bastante utilizado para el análisis de datos y también la estimación de modelos estadísticos de distintos niveles de complejidad. Y es utilizado no solamente en economía, sino que también en ciencias ligadas a la medicina, o a otras ciencias sociales, entre otros. Una de las mayores ventajas que tiene Stata es que al ser un software de pago, hay una comunidad, una empresa alrededor del desarrollo que puede entregar toda la información y resolver las dudas disponibles en el foro adecuado. Y además proveen distintos paquetes que vienen incorporados en Stata que ayudan a resolver la mayoría de los problemas que nos podemos enfrentar en la vida académica o laboral. Y a su vez existe también una comunidad externa de personas independientes que desarrollan paquetes que son librerías, son funcionalidades extras para el software que uno puede instalar fácilmente y lo veremos en otra clase. Esta es la versión 16 de Stata, que es la última, y aquí dice MP porque es de múltiple procesador. En la parte superior nosotros vamos a ver varias pestañas que nos van a entregar distintas funcionalidades del software, luego una segunda barra de pestañas que voy a ir explicando de a poco, y en una pantalla principal la vamos a ver dividida en 5 partes, que va a ser un historial, donde van a estar las variables, las propiedades de estas variables, los resultados y la barra de comandos. Ahora bien, la primera parte, archivo, file, nos va a entregar funcionalidades para poder abrir archivos de Stata, Open, para abrir tus files, para cambiar el directorio de trabajo, para importar y exportar base de datos, entre otras funcionalidades que en consecutivas clases les mostraré. Luego está la pestaña Edit, en donde nos entrega las funcionalidades básicas de copiar, pegar, encontrar, etc. Luego está la pestaña de datos, en donde ahora podremos hacer análisis de algunas variables, ver cómo se están ordenando esta base de datos, mezclar base de datos, entre otras funcionalidades, que vamos a ver en más detalle en clases superiores. Otra pestaña que nos ayudará para todo lo que es análisis gráfico. Stata provee una serie bastante amplia de herramientas para graficar. Entonces, estas se pueden ser utilizadas con mayor o menor complejidad y también la abordaremos en una clase futura. Finalmente, bueno, no finalmente, pero estadísticas es una de las partes más relevantes del método de Stata para nosotros, porque son la mayoría de los métodos estadísticos que vienen incorporados por defecto en Stata. Acá hay un montón de cosas que probablemente no conocerán en esta etapa de su respectiva asignatura, pero la idea, dependiendo del nivel de complejidad de la asignatura que estén resolviendo, es poder conocer algunos de estos métodos. Por ejemplo, en econometría 1, una econometría más introductoria, la idea es conocer los modelos lineales y cómo se resuelven a través de mínimos cuadrados ordinarios. Luego aquí mismo hay un montón de funcionalidades extras que pueden desarrollarse a partir de modelos lineales. También hay una pestaña en donde nos va a ayudar a desarrollar muchas actividades estadísticas de tablas y también test estadísticos. No siempre es necesario que nosotros vengamos a esta parte de pestañas y seleccionemos qué es lo que queramos hacer. De hecho, la mayoría de las veces nosotros vamos a utilizar simplemente la barra de comandos para escribir lo que queramos hacer, o vamos a utilizar un archivo que se llama doFile para ejecutar las diferentes cosas que queramos hacer. En una siguiente clase les explicaré qué es un doFile y para qué y algunos comandos básicos. Luego tenemos las pestañas de users, en donde vamos a poder definir algunas cosas que estemos utilizando. No la vamos a utilizar mucho en este curso. La ventana que nos muestra todas las pestañas que estamos trabajando. Resultados. Si queremos ocultar algo, queremos que aparezca algo, lo podemos ver acá.
Dependiendo de lo que necesitemos, nosotros lo podemos agregar acá. Y porque, bueno, a veces pasa que algunas personas de casualidad se le borran estas cosas. Borran variables porque se les fue y aquí la podemos seleccionar de nuevo para que aparezca. Bien, nosotros podemos ir sacando algunas cosas y agregándolas según lo que queramos. Y finalmente el menú de ayuda, que nos va obviamente a ayudar cuando tengamos dudas con algunos comandos o alguna necesidad específica de Stata. También les voy a mostrar cómo se hace desde la barra de comandos, simplemente la ayuda para diferentes dudas que tengamos. Luego de eso, tenemos la siguiente barra, en donde vamos a tener primero Open, esta carpetita que está acá, que nos va a ayudar a abrir archivos, pero cuando los abrimos desde acá, solamente podemos abrir archivos que tengan la extensión de Stata. ¿Qué extensión es esa? .dta. Las bases de datos que vengan en esta extensión, diga base de datos .dta, por ejemplo, nosotros las podemos abrir directamente desde esa carpeta para que sean utilizables en Stata. Las que no vengan en ese formato nosotros las tenemos que importar a través de otra pestaña que vamos a ver también en siguientes clases. Luego está el disquete, el clásico disquete para poder grabar la clase. No lo vamos a utilizar para grabar, disculpen, la base de datos. No lo vamos a utilizar mucho. Tampoco vamos a utilizar lo de imprimir resultados en su mayoría. Y estas actividades y esto que está acá, lo que nos va a importar son en especial los tres iconos que vienen siendo New to File Editor, que es lo que estoy presionando acá, que va a ayudarnos a abrir un archivo to file en donde vamos a poder escribir nuestros comandos y poder guardarlos. Luego el Data Editor y el Data Browser, que son dos ventanas que nos van a mostrar los datos que tenemos disponibles, los datos que hemos guardado, pero en una de ellas, que es la que tiene la lupita, solamente los podemos ver, y en el otro, que tiene el edit, los podemos ver y además los podemos editar. Entonces tenemos que tener bastante cuidado cuál herramienta para visualizar los datos queremos utilizar según qué es lo que queramos hacer. Finalmente está el administrador de variables, que nos va a ayudar a modificar algunas cosas algunos problemas que tengamos de las variables. Bien, eso lo veremos más en profundidad en una siguiente clase también. La idea de esta clase es poder enseñar simplemente la interfaz de Stata. Para finalizar, les explicaré estas 5 ventanas que dividen la pantalla de Stata. La primera de ellas es esta que está en la parte izquierda, que es el historial, en donde cualquier cosa que yo haga en Stata me va a aparecer acá. Y como me aparece acá, yo la puedo rehacer. Por ejemplo, yo voy a anotar un par de comandos que no es necesario que ustedes lo sepan ahora. Simplemente les quiero mostrar cómo funciona esto. Entonces, si yo quiero rehacer alguna de las cosas que acabo de escribir, yo simplemente puedo presionar acá y voy teniendo un historial de lo que he hecho en Stata y así puedo mantener un orden. Es bastante útil para eso. Tal como han visto, esta pestaña más grande, la ventana más grande, es donde salen los resultados. Cualquier cosa que hagamos nosotros en Stata va a aparecer en esta pestaña, en la pestaña central, en la ventana central. Luego, tenemos esta ventana que está acá, que habla de las variables, en donde si abrimos una base de datos, las variables que tengamos van a estar acá. Y nosotros las podemos seleccionar o podemos saber de qué tipo son. Y eso nos lleva a la siguiente ventana, que es de propiedades, en donde van a estar las características de las variables que tenemos arriba. Por ejemplo, yo en la pestaña de variables seleccionaré price. Cuando selecciono price, me señala qué tipo de variable es price y cuántas observaciones hay. Entonces me da información de las variables y también de la base de datos que tengo. Esto simplemente son propiedades sobre la base de datos que yo tengo incorporada a Stata. Y finalmente tenemos la barra de comando, en donde nosotros podemos ingresar
naturalmente comandos, para que estos sean ejecutados en Stata directamente sin pasar por un archivo do file. Entonces yo puedo, por ejemplo, borrar todo lo que está guardado en Stata o utilizar una base de datos disponible online que sirve para ejercitar cosas básicas de Stata. Y con eso estaríamos para esta primera clase de entender qué es la interfaz de Stata, para qué sirven los diferentes iconos, y a continuación veremos una siguiente clase sobre cómo cargar bases de datos, mostrar los datos y les explicaré un poco sobre algunos tipos de variables.